Bienvenidos, bienvenidas, que aprovechen estos conocimientos de esta segunda sesión. Muchas gracias, sí, bienvenidos, bienvenidos. Entonces, este es el segundo módulo sobre el curso de fortalecimiento de capacidades e interaprendizaje en AVE, GESI y vulnerabilidad climática. Y en este módulo vamos a ver el tema de AVE, entendiendo, se llama AVE, entendiendo AVE con enfoque GESI. AVE es adaptación basada en ecosistemas. Entonces, el objetivo de esta sesión es comprender, y vamos a la siguiente diapositiva, es comprender conceptos sobre adaptación basada en ecosistemas con este enfoque de GESTE, de igualdad de género e inclusión social. Y vamos a revisar ejemplos prácticos de los fondos de agua en esta sesión. Y como agenda, vamos a ver el cambio climático y los vínculos con GESI. También vamos a ver las soluciones basadas en la naturaleza y luego entrar más en justo qué es AVE, adaptación basada en ecosistemas. Vamos a tener un pequeño receso y vamos a retomar este tema en el ciclo de proyectos AVE y GESI. Y vamos a terminar esta sesión con un conversatorio con los estudios de caso de dos fondos de agua para conocer sus experiencias implementando justo proyectos AVE con enfoque GESI, que fue a través del programa de pequeñas subvenciones con CDKN, Alianza Clima y Desarrollo, con FLA. Y luego vamos a terminar con algunas preguntas y respuestas y el cierre. Y antes de empezar, queríamos acordar algunos acuerdos de convivencia. Em, entonces, si están de acuerdo, estamos pensando que para evitar una doble participación, si pueden o poner su pregunta en el chat del Zoom o si no en el PowerPoint, o si no, pueden levantar su mano, pero no las dos cosas, solo para evitar esa duplicación. Eh, si es que deciden abrir el micrófono, perfecto, y solicitamos intervenciones cortas de máximo un minuto en lo posible. Y sí queríamos animar la participación de todos y todos, y no siempre las mismas personas. Y así vamos a ir aprendiendo más de diferentes personas, diferentes experiencias. No sé si están de acuerdo, si tienen alguna otra cosa que quisieran añadir a estos acuerdos. De acuerdo. ¿De acuerdo? Ok, estoy viendo el chat. Muy bien. Ok, chévere. Entonces vamos a empezar con justo esto de cambio climático y este vínculo con GESI, estos temas que vimos en el primer módulo. Entonces, no queríamos entrar mucho Dis- en este tema de cambio climático, pero sí empezar con las bases, ¿no? Entonces, sabemos que el cambio climático es un fenómeno causado por las actividades humanas y por estas actividades estamos incrementando los gases de efecto invernadero. Y estos incluyen el dióxido de carbono, incluye el metano, incluye el óxido nitroso. Y que estas son actividades, por ejemplo, que queman combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas. También son nuestras actividades deforestando que están causando estas emisiones y nuestras prácticas agrícolas, como el uso de fertilizantes, pesticidas que emiten mucho metano. El metano es mucho más fuerte que el dióxido de carbono. Y sabemos que ya estamos experimentando las amenazas, los efectos del cambio climático. Y por eso en esta sesión vamos a hablar de la adaptación, porque ya tenemos que tomar medidas para adaptarnos a estos cambios en el clima que estamos viendo. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, como digo, ya tenemos amenazas, estamos viendo efectos e impactos del cambio climático y aquí podemos ver una cadena de sucesos. Entonces, primero tenemos amenazas. Estos son los eventos, los procesos climáticos que tienen el potencial de causar daño.
Y por lo general estamos hablando de tres principales. Uno es el aumento de las temperaturas, otro es la variabilidad en los patrones de precipitación y otro es el aumento en el nivel del mar. Y como eh, consecuencia tenemos efectos. Entonces hay más aumento de temperatura, entonces hay retroceso glaciar, por ejemplo. También estamos viendo esta alteración del régimen de caudales de los ríos. Estamos viendo diferentes especies en lugares donde antes no habían, por ejemplo, migración de mosquitos, entonces por lo tanto hay más enfermedades y estamos viendo inundaciones. Em, y luego tenemos los impactos. Entonces, estas son las consecuencias finales sobre los sistemas humanos, sobre nuestra economía, nuestra sociedad. Entonces, es el resultado final de los efectos del cambio climático. Y aquí tenemos unos ejemplos. Escasez de agua y energía, escasez de agua para el consumo humano, hidroelectricidad. Tenemos la pérdida de la productividad agrícola y por lo tanto también de ingresos. Daños a la salud, por ejemplo, hay más enfermedades por mosquitos. También pérdidas de vida, por ejemplo, en una inundación puede haber pérdidas de vida o por más enfermedades y pérdidas de infraestructura, solo como algunos ejemplos. Y todos esos impactos generalmente tienen impactos diferenciados por género y diferentes grupos sociales. Em, entonces ya hemos visto que tenemos que tomar en cuenta justo este tema de interseccionalidad. No queremos hablar solo de hombres y mujeres, sino entender que hay estas diferencias y hay muchos grupos sociales diferentes que pueden experimentar el cambio climático de manera diferente y algunas personas son más vulnerables que otras. Entonces, esta es o sea, la diapositiva más teórica que tenemos, pero sí es importante entender qué significa la vulnerabilidad. Perdón, siempre me cuesta esta palabra. Entonces, la vulnerabilidad climática es la sensibilidad más la capacidad adaptativa. Es decir, por un lado, nuestra sensibilidad es lo que tiene una persona o un ecosistema frente a una amenaza climática. Entonces, alguien tal vez podría dar un ejemplo de una situación en donde una persona es más sensible al cambio climático, solo para no escuchar solo mi voz. ¿Alguien tiene un ejemplo? Por ejemplo, hay una inundación o una sequía. Hola, Sí. voy a alzar la manito, pero yo entendería la sensibilidad es como más la capacidad o las características de reacción de cada uno, ¿no? Ya, por ejemplo, yo viví en un barrio donde el barrio se inundaba cada vez que llovía porque no había, estábamos por debajo del nivel del río Cauca, el barrio. Entonces, cuando llueve y se va la energía, nos inundamos o pues Ujú, nos inundábamos en esa época. Pero, por ejemplo, algunos de mis amigos terminaban bañándose en el charco que se hacía, en la inundación, pero otros no, o sea, otros definitivamente eso nos pegaba demasiado duro, como que no, yo no me voy a meter allá, yo no, o sea, para mí era pues nada, estaba inundada. Yo tomaba la inundación, no como mi sensibilidad era más al temor y la de ellos era más al juego. Ah, no, qué chévere se inundó, metámonos allá. ujú. Entonces yo creo que es como, es eso, como la capacidad que yo tengo, que cada uno somos sensiblemente diferentes, podría decirse. Eso es de hecho, es la capacidad de adaptación, pero en este caso, este ejemplo de inundación por ejemplo, si yo tengo una casa al lado del río, yo soy más o menos sensible que la persona que tiene su casa Ah, arriba en la loma. ok, Y yo ya. soy más sensible, o sea, más sensible a los efectos del cambio climático. Ajá. O si pensamos en una sequía, alguien podría dar un ejemplo de qué pasa si yo trabajo en agricultura.
¿Quién es más sensible al cambio climático? Trabajando en agricultura y hay una sequía. Alguien que no ha hablado. Bueno, Amalia. bueno, buenos días a todos y todos. Pues yo creo que es más sensible a una sequía el que está más al final del canal de riego. El que está al comienzo, pues aprovecha su poquito de agua. Los que están al final del canal son los que más sufren por el agua, los que están más Exactamente. retirados de la fuente hídrica. Sí, eso, por ejemplo, o si yo También puede ser, yo que no he participado, la Karen, que tengan un cultivo que requiera más agua, por ejemplo, aguacate frente a otro tipo. Sí, justo iba a decir eso. O que tiene un solo cultivo que requiere de agua y no tiene una diversidad de cultivos, entonces puede perder todo el cultivo y por lo tanto todos sus ingresos. Exactamente, eso es sensibilidad. Ahora, capacidad de adaptación. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué me hace más capaz de adaptarme o menos capaz de adaptarme? Alguien que no ha hablado. Buenos días. Buenos días. Pensaría yo que son precisamente las condiciones o las herramientas, estrategias que tenga esa persona o comunidad para disminuir esa sensibilidad o para adaptarse a esas condiciones que se presenten. Exactamente, ¿como qué, por ejemplo? Como por ejemplo lo que dice, bueno, está en zona cerca al río, pero entonces ha protegido con un dique, un ejemplo, o de pronto está lo que decía Amalia, que el agua, la fuente hídrica está más lejana, pero entonces almaceno agua o optimizo mis sistemas de riego, como buscar cómo hacerle frente a esas situaciones sensibles. Sí, exactamente. Entonces son mis recursos disponibles, si tengo más conocimientos, si tengo acceso al crédito o puede ser hasta tema de políticas a mi favor o no a mi favor. Sí, Ana María. Mira, y ahí ya que mencionas el conocimiento, por ejemplo, aquí en el Tolima Fedearroz tiene un centro de investigación donde están desarrollando semillas nuevas para que se adapte mejor al cambio climático. Entonces ya hay mucha investigación para encontrar, porque aquí dependemos prácticamente del arroz, es el principal producto que se siembra, su siembra depende de mucha agua. Entonces están desarrollando nuevas semillas con investigación, ciencia y tecnología para que requieran menos agua y se puedan adaptar a las nuevas condiciones. Se está trabajando mucho en investigación para poderse adaptar ese cultivo. Ok, no, chévere. Entonces, sí, si uno tiene acceso a esas nuevas semillas, claro, eso también nos da más capacidad de adaptación. Entonces, si yo tengo mucha sensibilidad y muy poca capacidad de adaptación, yo soy más vulnerable al cambio climático y sabemos que hay algunas personas que son mucho más que otras. Entonces, ahora queríamos reforzar este concepto con un pequeño video. América Latina y el Caribe es una región altamente vulnerable ante los efectos del cambio climático, y este afecta cada vez más y de forma desproporcionada a las personas más vulnerables, especialmente mujeres, niñas, jóvenes y comunidades marginadas. Por eso, es necesario mirar el problema desde un enfoque interseccional, donde el género es un factor esencial de vulnerabilidad, pero no es el único. Un enfoque interseccional muestra cómo múltiples factores superpuestos como la edad, el género, la etnia, la identidad sexual o la clase social dan forma a las vulnerabilidades e influyen en las respuestas de las personas al cambio climático. La mayoría de las personas pobres del mundo son mujeres, lo que conlleva más privaciones en el acceso a los servicios básicos. Además, la imposición de roles de género les impide acceder a mejores oportunidades de empleo y formación, haciendo que deban asumir trabajos mal remunerados con la recarga de las tareas domésticas y de cuidados. Por ello, no es casualidad que ante fenómenos climáticos extremos, las mujeres tengan más probabilidades que los hombres de ser desplazadas, de perder sus ingresos y de enfrentarse a una carga de trabajo mayor
durante la recuperación de las catástrofes. Paradójicamente, aún enfrentándose a estas condiciones adversas, las mujeres logran asumir el liderazgo para la adaptación y reducción de vulnerabilidad ante el cambio climático. Listo. Entonces, podemos ver que los impactos del cambio climático son diferenciados. Y si pensamos aquí, podemos ver, si pensamos en agricultura, acceso al agua, desastres naturales, salud, ¿cuáles son algunos de estos ejemplos de impactos diferenciados? No solo pensando en hombres y mujeres, sino en diferentes grupos sociales. Y si puede ser alguien que no ha hablado, algún hombre tal vez. Entonces, en agricultura, por ejemplo, si hay una afectación a la producción más grande de una zona, ¿qué es lo que generalmente sucede? Yo puedo dar un ejemplo. Entonces, a veces hay migración. Los hombres migran y buscan un trabajo en la ciudad y las mujeres se quedan a cargo del hogar, a cuidado de la familia y a veces tienen menos acceso a tierra, a crédito, asistencia técnica para adaptarse, entonces son más vulnerables. También esto aumenta su carga de trabajo, también su carga mental de las mujeres. Y eso puede tener sus diferentes repercusiones. Eso es un ejemplo. ¿Alguien podría dar algún otro ejemplo de estos impactos diferenciados? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Clever, buenos días. Ya como se acaba de mencionar las oportunidades económicas como para comprar algún predio, algún terreno y también la falta de lluvias y también puede bajar la productividad. Ujú. Para una medida de adaptación para esas situaciones sería un sistema agroforestal para tener un clima más o menos resistentes a plagas cuando tenemos un sistema agroforestal. Aunque tenemos poco más de sequía, pero como tenemos un sistema agroforestal, podemos mantener un poquito más de cultivo para hasta que llegue la lluvia. Ok, sí, gracias. Y Clever, en tu trabajo, ¿tú has notado diferencias de impactos en hombres, mujeres, en personas con diferentes, o sea, por ejemplo, niveles socioeconómicos? ¿Hay alguna diferencia? Justamente aquí en la provincia de Napo, la situación de hombres y mujeres es que en las chacras las mujeres se dedican al cuidado del sistema chacra Ujú. y no tienen más acceso a la situación de un trabajo en el sector público, sector público, ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene la educación necesaria para poder acceder y se dedican al sistema chakra, donde que de acuerdo a su esfuerzo pueden sacar un incentivo económico para su familia o esa edad. Bien. Sí, sí, gracias. Un súper buen ejemplo. ¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría participar en, digamos, en el tema de acceso al agua seguro cuando hay cortes de agua y demás, pues debido a que son las mujeres, sobre todo rurales, las que tienen el cuidado de los niños y mayores y demás, pues en condiciones de escasez de agua, la preparación de alimentos, el cuidado de personas enfermas, la presencia de enfermedades en casos pues que ya se extienden en el tiempo, pues son una responsabilidad, digamos que muy directa y muy sobrecargada en las mujeres y son ellas las que deben resolver la situación, es decir, si tengo un niño pequeño, preparar teteros, lavar pañales o el aseo de la casa,
pues son cosas que se recargan, son actividades que se recargan muy en las mujeres con toda la carga mental, física y demás que trae esta situación. Exactamente, sí, y has notado, o sea, topado muchos ejemplos, hasta esto de salud, que muchas veces son las mujeres que están cuidando más a las personas enfermas y la sobrecarga que ya tenían va aumentando, ¿no? Exacto. ¿Alguien más quisiera aportar? Y si no, Hola, buenos días. hola, Zulay. Bueno, si lo pasamos a una zona rural, o tanto, bueno, no tanto en la zona rural, sino también desde casa, ¿no? Desde una ciudad, ¿quién es la primera que se da cuenta que no hay agua en casa? Es una mujer, ¿no? Desde que uno se levanta para preparar los alimentos, y si no hay agua para el desayuno, ya sea para el café, quien se da cuenta es, de hecho, que una mujer, ¿no? Y si lo llevamos a una zona rural, en el caso de igual, ¿no? Para preparar un desayuno, un almuerzo, no hay agua en casa, es la demora y la distancia de ir a buscar el recurso hídrico hacia una quebrada, un río, y esa es una demanda de tiempo. Si nosotros podemos preparar el desayuno en 20 minutos, media hora, imagínense la distancia que hay para ir a buscar agua a un río, entonces le demanda una hora más que puede aprovecharlo de repente hasta en dormir, ¿no? O en hacer otras actividades domésticas. Esto, bueno, eso nada más quería aportar en el tema de la agricultura también. Las pérdidas económicas que causa en una cosecha, en una siembra, en una campaña, es bastante, tanto en el cambio climático, por ejemplo, ahora que estamos cercanos al fenómeno, o ya estamos viviendo el fenómeno, en lo que es campaña de mango, en lo que es la costa, necesitamos bajas temperaturas para una floración de mango, y y el mango es un fuerte en lo que es Piura, en exportación. Entonces, imagínense todo un año cuidando un agricultor una parcela para después tener todas esas pérdidas económicas a finales, ¿no? Entonces, Sí. mm, son, son, eh, son aspectos diferenciados tanto en hombres como en mujeres el tema del cambio climático. Pues, ¿no? Eso. Sí, sí, Bueno, gracias. gracias, Zulay. Gracias por estos ejemplos. Milagros es una nueva mano, ¿no es cierto? Terminamos contigo y luego seguimos. Sí, bueno, creo que ya lo comentaron, ¿no? Nada, sí, un poco, no complementando, sino de acuerdo nosotros podemos evidenciar que cuando hay algún tema de una situación con el recurso hídrico, por ejemplo, la falta de agua, la primera que se da cuenta de ello es la mujer, quien se recarga más el trabajo de ir y cargar, al menos en lo que es zona rural o asentamientos humanos, es la mujer, ¿no? Entonces, bueno, es un poco que ya comenté, pero ya lo habían dicho ya. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias, Milagros. Sí, y solo para dar un ejemplo de que, sí, hemos visto muchos ejemplos de mujeres, también de mujeres rurales, entonces estamos tomando en cuenta otras diferencias. También los hombres. Hay un ejemplo que usan mucho para mostrar que cuando hay una inundación, por ejemplo, los hombres suelen arriesgarse mucho sus vidas y se pueden morir. Entonces también hay estos impactos diferenciados. Los hombres también pueden tener impactos. Entonces no es solo tema de mujeres, pero sí, muchas veces estamos viendo justo que hay mucho más carga de trabajo hacia las mujeres. Entonces, como siempre, esas desigualdades que ya hay se van aumentando por los impactos del cambio climático. ¿Y por qué eso? Por justo esas barreras que ya vimos en la primera sesión. Ya hay esta sobrecarga de trabajo por los roles y las responsabilidades tradicionales de género que sí pueden, o de género, que sí pueden ir cambiando, porque las personas marginadas generalmente han tenido menos acceso a oportunidades de fortalecimiento de capacidades, de educación,
Entonces, por lo tanto, tienen menos conocimiento como para poder adaptarse, prepararse frente al cambio climático y porque suelen tener menos acceso a recursos, a créditos, etcétera. Entonces, el mensaje clave aquí es que el cambio climático no afecta a todos y todos de la misma manera, sino las personas que históricamente han tenido menos acceso o han experimentado más desigualdades van a experimentar aún más. Esto aumenta con el cambio climático. Y que también tenemos que tomar en cuenta estas otras diferencias de edad, región geográfica, si es rural o temas de etnicidad, temas de... se han experimentando estas otras desventajas que les hace más vulnerables frente al cambio climático. Y un poco para reforzar este tema, tenemos una dinámica que les queríamos compartir, que se llama Juego de Clima y Sociedad. Entonces, para eso yo paso la palabra a Gaby. Muchas gracias, Karen. Sí, colegas, muchos de ustedes estoy segura que ya conocen este juego. Hemos compartido en algunos espacios presenciales, incluso porque tenemos el juego en físico. Por temas de tiempo no vamos a implementar el juego, pero más bien lo que queremos es contarles cómo funciona, porque la idea también de este curso, recordarán que es tener como esta especie de capacitación para capacitadores que les permita a ustedes poder luego poner en práctica, replicar estas herramientas en sus espacios, con sus actores, socios y demás. Entonces, lo que yo voy a hacer es contarles de esta herramienta que funciona súper bien cuando queremos como reforzar o visibilizar este tema, esto que ha contado Karen respecto a los impactos diferenciados del cambio climático. Esta herramienta la encuentran en el link en un link en la página web de CDKN, es de acceso abierto y ahora luego yo les comparto, tengo el link acá y les voy a compartir para que puedan acceder. ¿En qué consiste el juego? Este es un juego de roles que lo que nos permite es ponernos en los zapatos de la otra persona para comprender mejor cómo esos atributos, esas características de cada persona en relación a esos atributos sociales, económicos, culturales, etcétera, cómo eso incide en los temas de vulnerabilidad, en nuestra capacidad de adaptarnos a los efectos del cambio climático y en términos de cuán vulnerables somos frente a esos efectos. Entonces, aquí entra mucho todo este tema que veíamos también en el video y que Karen nos compartía, del tema de interseccionalidad. Entonces, todos esos atributos nos inciden de una u otra manera, nos hacen más o menos vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, el juego nos plantea un escenario, es este escenario de barrio inundado, que en nuestros países es como muy, muy común. Un barrio de bajos ingresos, en una ciudad costera que sufre constantes inundaciones y entonces el cambio climático se manifiesta en lluvias muy intensas que lo que hacen es que el río que atraviese la ciudad constantemente se desborde. Entonces las inundaciones que sufren en el barrio son muy, muy fuertes e incluso obliga en muchas ocasiones a la gente a tener que evacuar. Ese es el escenario. Y luego lo que nos plantea el juego es unos personajes. Tenemos seis personajes diversos ahí. Tenemos a Juan Carlos, que es un joven estudiante. Tenemos a Adelina, que es la madre indígena, que está en casa. A Lucía, que es la madre trabajadora. A Roberto, que es un joven gay profesional. A Sofía, que es una migrante rural, o a Miguel, que es un servidor público. Y cada tarjetita tiene, como decía, estos atributos o características específicas de ese personaje. Y lo que busca es, cuando entregamos como al azar una tarjetita a cada participante, la intención es que cada participante asuma ese rol, estudie muy bien esas características y se meta en ese personaje y se ponga en los zapatos de Juan Carlos o en los zapatos de Adelina y así, de modo que pueda, desde esa perspectiva, desde ese espacio, decir cómo se siente, pero además cómo le afecta este tema de las inundaciones en su barrio.
Y entonces entonces desde dos preguntas que hacemos como facilitación, podemos ir indagando eso y reflexionando. Entonces, la una pregunta es, ¿cuáles son esos factores de vulnerabilidad de esta persona? ¿No? ¿Por qué esta persona es más o menos vulnerable en función de estos factores o de esos atributos que le caracterizan? Y la otra pregunta es, ¿qué capacidades tienen estas personas para adaptarse de forma individual, pero también para contribuir con soluciones colectivas a esta problemática de su barrio? Entonces, desde esas dos preguntas, se da la posibilidad de abrir esta discusión y esta reflexión. Y quizá antes de pasar a eso, entonces ahí más bien yo lo que quisiera es como ustedes preguntarles, ¿cuál creen que puede ser una reflexión de este juego? ¿O cuál puede ser una conclusión? Entonces, cuando hacemos del juego y analizamos todo esto, ¿qué mensaje nos puede dejar el juego? ¿Quién se anima? ¿Qué significa que tengamos diferentes capacidades para enfrentar o diferentes atributos también para enfrentar estas situaciones de inundación en nuestro barrio? Gilma. Yo tuve la oportunidad de aplicar el juego en más de un taller de mesa de gobernanza y lo que me sorprendió inicialmente fue encontrar que la gente está dispuesta a participar una vez sea visibilizada y sea escuchada. Para mí esa fue la reflexión más importante al final de cada una de las jornadas de ejecución de este juego. Perdón, Gilma, no entendí muy bien. O sea, que tengan la capacidad de ser escuchadas desde este rol. Sí, que es la opción que también uno como líder en territorios se da de escuchar a personas diferentes en diferentes circunstancias y el interés que ellas tienen en participar una vez son visibilizadas y escuchadas y puestas a participar, es decir, que se les propicie el espacio de participar y aportar en la construcción de lo que haya que hacer con ellos, con la comunidad en territorio. Listo. Buenísimo. Gracias, Gilma. Vamos con Laura, unas intervenciones así cortitas para poder seguir avanzando con otros temas. Sí, gracias, Gabriela. Buenos días. Yo creo que el mensaje más claro es si el impacto es diferencial, el impacto del cambio climático es diferencial, entonces nuestros proyectos deberían tener un enfoque diferencial entre los diferentes grupos con los que trabajamos. Entonces también es como un llamado a hacernos más conscientes de esto a la hora de formular y de implementar esos proyectos con las comunidades. Perfecto, Laura, gracias. Milagros y después de Milagros continuamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, yo entendí un poco de qué conclusiones podríamos sacar de este juego de roles, ¿no? Entonces, bueno, por la experiencia que he tenido, Perdóname, creo Milagros, un que segundito. Por favor, si alguien tiene el micrófono abierto, si le puede silenciar porque se oye un ruido de fondo. Sigue adelante, Milagros, por favor. Ok, gracias. Sí, sí, lo que pasa es que tenemos una Adelante. sesión de consejo y mi jefe es el que está hablando adelante, pero estoy aquí conectada y escuchando porque me interesa mucho el tema. Bueno, yo creo que la conclusión de este juego de roles es, básicamente que a veces el ponerse en el lugar del otro es difícil y a veces nos damos cuenta o se dan cuenta ellos de que a veces no siempre es tan fácil tomar alguna decisión, ¿no? Entonces yo creo que eso es para mí algo que puedo rescatar de este espacio donde se dan estos juegos de roles, donde alguien asume el rol de otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que es eso básicamente, ¿no? Es bien cierto que analizamos, reflexionamos, pero no siempre cuando estamos en el papel de la otra persona nos damos cuenta a veces que no es tan fácil a veces tomar algunas decisiones, pero que sin embargo, si llegamos a un consenso, yo creo que sí se lograría el objetivo. Gracias.
Gracias, muchas gracias, Milagros. Sí, efectivamente, Amalia nos dice también nos ayuda a ser empáticos, justamente. Entonces, sí, es eso que ustedes han dicho y en definitiva, podemos ver que las personas podemos vivir en el mismo lugar y estar expuestas a la misma amenaza climática. Sin embargo, la forma en que nos vemos afectadas difiere mucho dependiendo del nivel de vulnerabilidad y de capacidad de adaptación que tengamos. Y todas estas diferencias en relación a sexo, a identidad de género, a etnia, educación, a recursos económicos, todo eso incide y se traduce finalmente en inequidades y desigualdades, ¿no es cierto? Que se agravan, que son más fuertes en aquellos grupos más vulnerables y entonces eso reduce la capacidad adaptativa. Sin embargo, también es importantísimo que en este juego también miremos las capacidades de cada persona, de cada individuo y que podamos potenciar esas capacidades para que cada persona finalmente se convierta en un agente de cambio, como veíamos, ¿se acuerdan? En el módulo anterior. Entonces, el tema no es victimizar a las mujeres, a los grupos vulnerables, sí atender esas necesidades diferentes, pero también potenciar esas capacidades. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando. Yo les voy a dejar acá de una vez el link del juego para no olvidarme. En el chat pueden encontrar y después van a tener estos recursos también al final de todo el curso. Muy bien, entonces vamos ahora a entrar ya en el tema de soluciones basadas en la naturaleza y adaptación basada en ecosistemas. Y quisiera que muy rapidito una persona, si es que se anima alguien, me diga cuál creen que es la diferencia entre SBN y AVE o cuál es la relación. No sé si hay diferencia o relación y no sé si alguien quiere comentar muy rapidito para entrar en este tema. Laura creo que se quedó con una mano alzada de antes, ¿verdad? Sí, me quedé con la mano alzada. Bueno, nadie se anima, vamos a entrar directamente al tema. Entonces, la siguiente diapositiva, Daya, porfa. Entonces, vamos a ver qué son las soluciones basadas en la naturaleza. Y aquí lo que tenemos es una definición, digamos, que nos plantea la Asamblea de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, y nos dice que son medidas encaminadas a proteger, conservar, restaurar, utilizar, gestionar de forma sostenible los ecosistemas, todo tipo de ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros, marinos, etcétera, para que podamos hacer frente a problemas sociales, económicos, ambientales de una forma eficaz y adaptativa, procurando el bienestar humano, los servicios ecosistémicos y, en definitiva, los beneficios para la biodiversidad. Entonces, este concepto de soluciones basadas en la naturaleza abarca todas aquellas acciones que se apoyan en los ecosistemas y en los servicios que los ecosistemas nos proveen para responder a diversos desafíos de la sociedad relacionados con cambio climático o con seguridad alimentaria o con riesgo de desastres, etcétera, con esta serie de problemáticas que actualmente nos aquejan, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que este es un concepto amplio, es un concepto paraguas. Y dentro de ese concepto, de ese gran concepto de soluciones basadas en la naturaleza, una de esas opciones es la adaptación basada en ecosistemas. Entonces, digamos, la SBN es el concepto paraguas y dentro de eso está AVE, está la adaptación basada en ecosistemas. Quizá la gran diferencia o donde encuentro, al menos yo la diferencia principal, es que cuando hablamos de adaptación basada en ecosistemas, estamos hablando justo de adaptación relacionada al cambio climático. Entonces, soluciones basadas en la naturaleza son todas esas soluciones que tenemos sobre la base del uso, ¿sí? Del aprovechamiento, en el buen sentido de la palabra, de los ecosistemas, y AVE enfocado específicamente o relacionada con temas de cambio climático. Entonces, quizás ahí radica la
si quieren, la diferencia principal, pero en realidad lo que hay es una relación muy directa y esta es una opción que tenemos dentro de toda este gran paraguas. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos saber diferenciar, entender si es que estamos hablando de una medida AVE o no? Y hay como 3 elementos principales que siempre debemos tener en mente. Entonces, el primerito es el quiénes, el segundo es el cómo y el tercero es el contexto. Entonces, cuando hablamos del quiénes es, con esta medida estamos ayudando a las personas a adaptarse al cambio climático y si es que la respuesta es sí, entonces estamos empezando, o sea, ya podemos decir que empezamos a hablar de una medida AVE. ¿Y cómo ayudamos a las personas a adaptarse al cambio climático a través de una medida AVE? Porque permitimos que mejore esa capacidad adaptativa y aquí un poco ponemos en práctica toda esta parte más teórica que nos comentaba Karen hace un momento. Entonces, mejoramos la capacidad adaptativa y reducimos los niveles de vulnerabilidad frente a las amenazas climáticas. Tenemos que asegurar que estamos incorporando conocimientos locales en procesos, en estos procesos participativos, tanto de diseño como de implementación, de monitoreo, de evaluación, de aprendizaje de los proyectos. Estamos incorporando el enfoque GESI, es decir, estamos considerando necesidades e intereses diferenciados. Eso en relación a las personas. El cómo es lo que decíamos, o sea, esa es la gran diferencia y es que estamos haciendo uso activo de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Y una medida AVE, una acción AVE, lo que busca es promover la restauración, la conservación y o el uso sostenible de los ecosistemas y su capacidad de producir beneficios para las comunidades locales. Pero además permite a estos ecosistemas soportar esos impactos del cambio climático. O sea, con esas acciones de protección, de conservación que hacemos, hacemos frente a esos impactos de cambio climático relacionados con inundaciones, con sequías, con todo eso que estábamos viendo anteriormente. Y normalmente lo ideal es que esta acción AVE específica sea parte de una estrategia de adaptación más amplia que nos permita como realmente escalar, ese escalamiento. Y eso hace eh, em, que se complemente, digamos, por medidas de adaptación, como decía, más amplia, que puede ser a otros niveles, a nivel nacional, a nivel local, de paisaje también, pero siempre lo ideal sería que pueda integrarse a nivel de políticas, porque eso lo hace como más sostenible y más escalable, como decía. Y mejora la gobernanza de los recursos naturales y logramos, digamos, una participación más justa, más equitativa, más transparente también. Entonces, si cumplimos con estos 3 elementos del quiénes, del cómo y el contexto, ahí tenemos una serie de criterios debajo de cada uno que nos permite determinar si esto responde a la implementación de una medida de adaptación basada en ecosistemas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios de implementar medidas de adaptación basada en ecosistemas? De vuelta, entonces, hay beneficios en las personas porque reducimos el riesgo de desastres, mejoramos nuestra capacidad adaptativa, ¿no es cierto? Disminuimos nuestros niveles de vulnerabilidad y eso nos permite trabajar a nivel de mejoramiento o mantenimiento de medios de vida, de seguridad alimentaria. Nos permite integrar prácticas y conocimientos tradicionales o ancestrales y, por supuesto, es una forma de promover la participación, la igualdad de género y la inclusión social. En cuanto a beneficios para los ecosistemas, ya decíamos, o sea, nos permite que hagamos acciones de restauración, de conservación, de manejo, de gestión sostenible de los ecosistemas. Y hay también algunos beneficios a nivel sectorial, en temas de turismo, en temas de manejo del recurso hídrico, de infraestructura, agricultura, etcétera. Entonces, ahí lo que les quisiera preguntar es si alguien quiere darme algún ejemplo de un beneficio que veamos en alguno de estos sectores, a nivel sectorial. ¿Cuál es un beneficio que nos puede traer implementar una medida AVE?
¿Alguien de ustedes ha tenido un ejemplo que ha sido a nivel sectorial? Sí, Juan, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos, Juan Pablo, dueño del Fodesna. Sí, bueno, acá de nuestra experiencia, pues creo que los beneficios a nivel sectorial han sido estos espacios de gobernanza. Bueno, acá tenemos justo ayer estuvimos en un evento del Grupo Chakra que reúne a varios actores de la provincia del Napo, donde, como le digo, se crean estos espacios para coordinar, para planificar y digamos es como la suma de actividades que cada actor hace para un solo fin. Entonces, este es un ejemplo, creo, de un beneficio en sectorial, digamos, ¿no? Para el manejo de los recursos de la biodiversidad. Eso, digamos, para aportar. Perfecto, muchas gracias. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más? Si alguien más se anima y si no avanzamos. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver un video, otro video en el que relacionado con uno de los proyectos del programa de pequeñas subvenciones que apoyamos en la implementación de estas acciones ABGSI, y aquí tenemos como algunos ejemplos como prácticos de cómo se implementan esas acciones desde este punto de vista también con este enfoque de GESI. Entonces, adelante con el video, por favor. Los barrios de Santa Ana y Loreto del Pedregal se ubican en las áreas rurales de Machachi, en la provincia de Pichincha. Estas comunidades fueron seleccionadas en el marco del proyecto Resiliencias de los Sistemas Productivos en los Ecosistemas de Páramo Vulnerables al Cambio Climático con enfoque de género, por su ubicación estratégica en áreas de prioridad hídrica y por la importancia de sus sistemas productivos para la seguridad alimentaria y el sustento de las familias locales. Trabajamos de manera colaborativa con FLA, CDKN y FONAC en este proyecto que lo que busca es promover la implementación de medidas de adaptación basadas en ecosistemas que tengan un enfoque de género e inclusión social. Este proyecto responde a la preocupación por los efectos del cambio climático en los páramos de Pichincha, que impactan en las actividades productivas, infraestructura y medios de vida de las comunidades. Las lluvias intensas, temperaturas muy altas, sequías y heladas se traducen en una pérdida de ingresos para las familias y principalmente para las mujeres, quienes dependen exclusivamente de la ganadería y agricultura. Nosotros en este sector, la mayoría de personas vivimos de las vaquitas de leche. Bueno, específicamente aquí en mi terrenito, cuando había sequía, no se podía hacer mayor cosa, simplemente esperar a las lluvias que vengan. Para hacer frente a estas amenazas, se realizó una intervención integral en esta zona, que combinó el análisis de riesgo climático y la implementación de medidas basadas en ecosistemas con enfoque de igualdad de género e inclusión social, y el fortalecimiento de capacidades de las poblaciones locales. Se ha trabajado lo que es liderazgo, comunicación, las relaciones entre hombres y mujeres, la planificación de proyectos, y esto lo hemos venido haciendo a través de distintas actividades de corte práctico, interactivo, dinámico y divertido también. Además, se seleccionaron fincas de personas de la comunidad para implementar estas medidas de adaptación con el fin de reducir los riesgos climáticos en sus territorios. Este proyecto consiste en un sistema silvopastoril. Esto consiste en hacer franjas con árboles para tener humedad en mi terreno y también para que mis vacas puedan protegerse del viento o también del agua cuando los árboles crezcan. Luego vamos a pasar a otra fase también para poder fertilizar los pastos con biol. Entonces eso es lo que queremos llegar a ya no utilizar los fertilizantes. Los habitantes han implementado buenas prácticas agropecuarias, turísticas y agrícolas que
que han mejorado su calidad de vida y que han sido fundamentales para restaurar y proteger los páramos, bosques y humedales. Muy bien, ¿qué les pareció el video? Bueno, vamos a poder comentar en un ratito. Entonces, por ahora estamos justo a tiempo para tener un pequeño receso. Nos vamos a ir por 5 minutos exactos, a las 9:10 en punto, por favor. Retomamos, así que tómense un cafecito y ya nos vemos en 5 minutos. Muy bien, vamos a retomar entonces y ahora vamos a entrar a este tema de ABE y GESI en el ciclo de proyectos, porque lo que queremos es un poco ir ya viendo, digamos, en la práctica. Siempre nos dicen cómo es que ya finalmente en la práctica se transversaliza GESI en estas medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito, que también nos va a dar un preámbulo como para la sesión, la siguiente sesión. Entonces, la siguiente, por favor, Daya. Ok, entonces, ¿cómo logramos acciones ABE que transversalicen el enfoque GESI? Y lo que nosotras normalmente hacemos es pensar, imaginarnos siempre el proyecto, ¿no es cierto? Y pensar que en todas esas fases que normalmente un proyecto tiene, cualquier proyecto tiene, lo ideal es poder ir transversalizando en cada una de esas. Entonces, aquí hemos puesto este gráfico que lo hemos tomado de esta metodología de los estándares para la práctica de la conservación que utiliza estas fases, digamos, pero en general, las fases, digamos que en general aplican las mismas para cualquier proyecto que diseñemos. Entonces siempre tenemos como esta fase, ¿no es cierto?, de conceptualizar, de diseñar el proyecto, vamos a esa parte ya de planificar, después pasamos ya a la implementación, luego hay un espacio para lo que llamamos analizar y adaptar o evaluar, y finalmente ya de compartir, que tiene que ver ya con el aprendizaje, con las lecciones que nos deja el proyecto. Entonces, lo que queremos mostrar aquí es cómo en cada una de esas fases, desde que se nos idea el proyecto, podemos ir transversalizando el enfoque de género e inclusión social. Entonces, en una primera fase, conceptualizamos, ¿no es cierto? Entonces decimos, esta es la idea y diseñamos el proyecto. Y lo que necesitamos es que de entrada hagamos un análisis, arranquemos con un análisis de vulnerabilidad climática con enfoque GESI, porque lo que nos permite eso es identificar barreras, limitaciones y comprender esas necesidades diferenciadas de las que venimos hablando durante todas estas sesiones, porque eso también nos va a permitir avanzar con soluciones diferenciadas, ¿no es cierto? Atendiendo a esas necesidades, a esas demandas diferentes de mujeres, de hombres y de todos los grupos. Entonces, en un primer momento es conceptualizar, y para eso es clave un análisis de vulnerabilidad desde este enfoque GESI. Si pasamos a una fase de planificación, en cambio, lo que necesitamos es definir esos objetivos, definir esas actividades, siempre pensando en esta necesidad de incluir. Las actividades que estamos pensando están incluyendo a hombres, a mujeres, a jóvenes, a personas adultas mayores. Estamos incluyendo un presupuesto que considere o que permita atender esas actividades diferentes. En el equipo tenemos las capacidades para implementar en campo estas acciones desde esta visión diferenciada, y hacemos un plan operativo y de monitoreo que sea participativo, ¿no es cierto? Entonces, pasamos a una fase luego de implementación,
Y ahí, importantísimo que cuando implementamos las medidas de vuelta, estemos pensando en esa inclusión, en una gobernanza inclusiva. Están siendo parte de esta implementación todos los grupos que tienen que estar involucrados. Estamos considerando a esas personas que dijeron que tenían estas necesidades en la zona. Estamos atendiendo para que puedan participar, les estamos dando opciones para que puedan participar, y acuérdense cómo Zulay la vez pasada nos comentaba esas estrategias que implementaron, ¿no es cierto?, para que la gente se sume al proyecto. Después viene esta fase de analizar y adaptar, que es ir dando un seguimiento, vamos evaluando, hacemos una pausa, nos damos un espacio de pausa y reflexión, vemos cómo estamos avanzando en el proyecto, y ahí ideal hacer monitoreos participativos que nos involucren a todos los grupos. Y finalmente tenemos esta fase de final de compartir, que se llama, pero que no es otra cosa sino ya poder compartir lecciones, aprendizajes de todo el proceso. Entonces, normalmente esto podemos ir viendo como así súper detenidamente cada una de las fases que involucra. Ahorita estamos haciendo un barrido muy rápido porque lo que nos interesa un poco es que puedan visualizar, puedan ver cómo cada una de las fases de un proyecto AVE o cualquier proyecto, pero en este caso relacionado con medidas de adaptación basada en ecosistemas, tienen que desde un inicio y a lo largo del proyecto ir transversalizando el enfoque de género. Es decir, cuando hablamos de este enfoque, no lo hablamos de forma aislada, hay que integrarlo, hay que transversalizarlo. Y para eso, primerito, estar como asumir, ¿no es cierto? Asumir la importancia para hacerlo. Entonces, eso, como decía, muy rápido para visualizar dónde está AVE, dónde está GESI en medio de AVE, de estas acciones que nos planteamos. Pero también esto lo que me da paso es al tema ya que le habíamos puesto, al tema que le habíamos puesto a este taller de el análisis de vulnerabilidad climática con enfoque de género e inclusión social. Entonces, simplemente un pequeño abrebocas, porque esto va a ser contenido de la próxima sesión, pero para que miren cómo aquí en la fase de conceptualización es donde idealmente se realiza el análisis de vulnerabilidad climática, y si es que tiene un enfoque GESI, porque puede ser solo un análisis de vulnerabilidad climática, lo que nosotros proponemos es que incorporar el enfoque GESI, y cuando hacemos eso, lo que estamos es considerando toda la diversidad de perspectivas, de necesidades, y estamos permitiendo que todos los grupos tengan oportunidad de participar y de beneficiarse de todas las actividades y acciones del proyecto o de toda la intervención. Y con ese análisis finalmente no es otra cosa que determinar ese grado de vulnerabilidad que tienen las personas y la forma. Entonces eso nos da pautas para saber cómo buscar soluciones que sean justas, que sean inclusivas y que sean sostenibles. Como abrebocas nomás, como decía, es ideal realizar este análisis de vulnerabilidad climática en esa fase de conceptualización. Sin embargo, como vamos a ir viendo en la siguiente sesión, muchas veces eso no es posible, pero esta metodología nos permite hacerlo en cualquier etapa, ¿sí? Si es que empezamos tarde y no lo hicimos de un inicio, es importante implementar ese enfoque GESI o hacer ese análisis ya cuando estamos implementando. Entonces, creo que el mensaje aquí es que siempre va a ser mejor hacer que no hacer. Entonces, les dejo solamente ahí como esa pastillita de la importancia de hacer el análisis de vulnerabilidad con enfoque de GESI desde la conceptualización, y si no es posible, en cualquiera de las fases del ciclo de proyectos. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de las dos sesiones
nos da un poco la pauta para que en la siguiente sesión ya entremos a ver cómo se hace un análisis de vulnerabilidad con GESI. Yo me voy a quedar ahí por ahora y le doy a dar el paso a Claudia para la sesión interactiva. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias, Karen, también. Bueno, después de haber escuchado de haber recibido tanta información y también hubo un momento de mucho intercambio y conversación, queríamos también tener el tiempo para continuar escuchando las experiencias y aprender desde las experiencias que otras compañeras y compañeros han tenido a partir de la implementación de proyectos con el enfoque GESI y AVE. Entonces, me gustaría por favor llamar a Linda de Cuenca Verde. Van a presentar, vamos a conversar con Linda de Cuenca Verde y también con Juan Pablo y Juan Carlos, o Juan Pablo, perdón, me equivoqué, y Patricia de Fodesna. Entonces, empezamos con Linda. ¿Estás por aquí, Linda? Sí, por aquí estoy. Buenos días a todos. Hola, Linda. Muchísimas gracias por tu disponibilidad para que tengamos esta conversación. Queríamos que nos cuentes cómo ha sido esta experiencia, ¿no? ¿Qué medidas AVE con GESI implementaron? Y sobre todo lo que nos interesaría también conocer desde tu punto de vista, desde la experiencia que han tenido, es cómo involucraron a actores locales. Sí, claro que sí. Gracias, Claudia. Gracias, Gabriela, y a todos por este espacio. Mi compañera Laura Cano por el chat les va a ir compartiendo una cartilla, ¿cierto? Con información del proyecto pues, en este momento, que desde Cuenca Verde se llevó a cabo en el marco de los proyectos de pequeñas subvenciones. El proyecto tenía como nombre Mujeres Ganaderas Cuidadoras de Ecosistemas, en el cual nosotros, la corporación, trabajábamos con mujeres productoras de leche en el norte de Antioquia para demostrar que la adaptación al cambio climático y la igualdad de género se puede trabajar de forma conjunta. Desde el componente de adaptación basadas en ecosistemas se implementaron diferentes medidas, como la restauración y protección de rondas hídricas, implementación de cercos vivos, árboles dispersos con potreros, barreras rompevientos, biofábricas para la fabricación de fertilizantes orgánicos, todo lo relacionado con abejas, con la apicultura, meliponicultura, cosecha de agua, huertas para autoconsumo, renovación de praderas y mejoras en el manejo del suelo, de los pastos, todo esto con el fin de buscar acciones o estrategias que permitan estar al frente o prepararse para los fenómenos asociados al cambio climático. Y el enfoque GESI no digamos que fue una actividad adicional, sino que fue un enfoque transversal en todo el proceso, desde que se inició el proceso de formulación, desde que se identificó el grupo poblacional al cual nosotros queríamos apostar, las actividades económicas y durante el proceso también se buscó fortalecer capacidades en cuanto al liderazgo, en cuanto al trabajo en equipo, en cuanto al manejo de finanzas, en cuanto al autocuidado y todo el proceso de toma de decisiones, todo el proceso del manejo de sus propias tierras, de su propia actividad productiva, como mujeres cabezas de hogar, como mujeres que lideran, ¿cierto? Esas actividades buscando que ellas fueran reconocidas como lideresas en sus fincas y en sus comunidades alrededor. Asimismo, además de incluirlas a ellas como el grupo directo o principal dentro de su proyecto, también hubo otro tipo de actores locales que estuvieron en el marco del proyecto.
dentro de un proceso de investigación, de acción participativa, en cuanto a talleres, en cuanto a días de campo, giras de intercambio y aprendizajes. En este proceso se articularon tanto del mismo proceso de formación o de generación de capacidades a ese público al que le estábamos llegando, como que ellos mismos comenzaron a participar, ¿cierto? Dentro de ellos, universidades, alcaldías, empresas del sector ganadero, sector agropecuario en general y otro tipo de organizaciones aliadas que están, digamos, en el territorio y que permitieron crear esa red de apoyo alrededor de las mujeres ganaderas. Entonces, lo que dices es que se inició ese trabajo con las mujeres ganaderas, pero que luego se amplificó de manera natural. ¿Cómo se dio eso? Sí, digamos que con el paso de la ejecución de las actividades en el marco del proyecto, se fueron involucrando actores, desde más mujeres, ¿cierto? De la zona, que conocían, digamos, a estas mujeres ganaderas, conocían a la corporación, habían de pronto estado en otro tipo de proyectos, se fueron involucrando poco a poco y al final ya teníamos un grupo muy variado, que había algunos jóvenes, familiares de esas mujeres ganaderas, habían profesionales de las alcaldías que en algún momento ellos brindaron esas capacitaciones, pero finalmente se involucraron, ¿cierto? Y pertenecieron, que eso fue otra de las acciones que se hicieron dentro del proyecto, un diplomado, propietarios inclusive de otras regiones, comenzaron como a irse involucrando poco a poco dentro de este proceso tan bonito que llamó mucho la atención, fue muy bien acogido y permitió generar esas redes, esos contactos. Ellos quedaron, digamos, ya comunicados durante todo este proceso. Claro, entonces esta red ha quedado ya armada, articulada y continúa funcionando más allá del proyecto, digamos. Sí, señora. Y en relación a estas medidas AVE que mencionabas al inicio, ¿cómo se identificaron? Bueno, digamos que esto es un proceso que se hace en construcción con cada una de los actores, con cada una de las mujeres ganaderas en este caso. Desde la corporación se lleva a cabo un proceso de gestión predial en el cual lo que primero diagnosticamos, ¿cierto? Conocemos un poco el estado actual, porque también entendemos y dentro de este proceso de enfoque GESI hay que conocer las particularidades del territorio, que aunque estén ubicados en una misma zona geográfica, cada uno, digamos, tiene ese aspecto diferenciador. Se tiene que preparar de una forma distinta, ¿cierto? Para esos efectos del cambio climático. Entonces se hace un proceso de diagnóstico con profesionales de la corporación en compañía de los propietarios y con ellos se construye un plan finca, que es una especie de planificación de su predio, ¿cierto? De acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su actividad económica. Entonces ya ahí se levanta cuáles son esas necesidades y se prioriza cuáles son esas estrategias de adaptación que serían más prioritarias o que se requieren en cada uno de los predios. Entonces hay predios, por ejemplo, que se requirió cercos vivos en ciertas cantidades, pero en otro de pronto estaban más inclinados para la construcción de biofábricas, para fertilizantes orgánicos. En otro, por ejemplo, utilizó la meliponicultura. Entonces hubo como una mezcla de estrategias nuevamente dependiendo de las particularidades de cada una de ellas. Así fue como ese proceso de selección de cuáles eran las medidas más adecuadas para cada uno. Muchas gracias, Linda. Y lo que me llama mucho la atención del proceso es que empieza siendo algo bastante, digamos, delimitado, ¿no? A pequeña escala, pero desde el diseño hay un movimiento, ¿no? Porque hay una conversación con las ganaderas, con sus conocimientos, y no se realizan las mismas medidas en todas las fincas,
y eso genera como un movimiento y una sinergia también entre ellas, ¿no? Que finalmente se va a expandir. Entonces se generaba como un movimiento que también ha llamado la atención, como mencionas, de autoridades y de otros actores, y que eso también ya queda, ¿no? Esa red, como tú la has llamado, queda como un resultado de este trabajo que han realizado. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y acá las colegas también han compartido en el chat. ¿Nos podrían mencionar qué podemos encontrar aquí, por favor? Es una cartilla en donde sintetiza, fue producto de este proyecto y sintetiza lo que se ha realizado. Ahí pueden entrar, encontrar con mayor detalle, por ejemplo, cuáles fueron esas 5 mujeres que participaron inicialmente y quiénes y cuáles se fueron adheriendo a este proceso, las medidas AVE puntualmente que se incursionaron o que se implementaron en cada una de ellas. Ellas mismas cuentan sus experiencias, al final hay unos mensajes muy bonitos de qué fue lo que ellas aprendieron o qué recibieron o qué pueden concluir dentro de este proceso. Entonces ahí pueden encontrar un poco más de información. Muchísimas gracias, Linda. Al final de este espacio vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y abriremos este espacio después de la conversación también con los compañeros de Fodesna. Está Patricia y Juan Pablo aquí. Buenos días, Patricia, Juan Pablo. Buenos días, qué gusto saludarles desde la Buenos Amazonía días. ecuatoriana, desde la ciudad de Tena. Estamos nosotros trabajando en el Fondo de Desarrollo Sostenible y Conservación del Agua del Napo, FODESNA. Queremos hacer amplia nuestra gratitud a la y de Cadena por el apoyo en este proyecto y en todos los procesos que nos vienen acompañando en el transcurso de este tiempo que venimos trabajando. En cuanto a las medidas, Claudia, quiero comentarles que se trabajó acá con la metodología de formador de formadores, que esta fue dirigida a tanto organizaciones participantes y actores locales. En el proyecto denominado Promoviendo la Sostenibilidad de la Chacra Amazónica como mecanismo de adaptación climática comunitaria. Aquí se plantearon objetivos especialmente fundamentales de acuerdo a las necesidades de este proyecto, los cuales fueron comprender el cambio climático en el contexto amazónico de Napo, también fortalecer las capacidades de AVE desde las chacras, el integrar el enfoque de género e inclusión social, muy importante, sobre todo acá en el sector indígena, y preparar a los participantes para la réplica de lo aprendido, ya que es un curso, ya que fue un curso de formadores de formadores. En este taller participaron 13 organizaciones, tanto de productoras como productores, especialmente de la nacionalidad quichua, además de representantes de instituciones locales, asimismo como los gobiernos autónomos descentralizados a nivel de la provincia y de los 5 cantones de la misma. De igual manera participaron también, aquí se incluyó al sector educativo, en el cual se contó con la participación de 32 personas, fueron 3 talleres, fueron 3 jornadas. Aquí las 32 personas se separaron, tanto 19 fueron mujeres y 13 fueron hombres de diferentes grupos étnicos. Esta participación incluyó la organización de productores amazónicos, de asociaciones que trabajan en la chacra amazónica, que es lo principal o el hilo realmente marcado acá dentro de nuestra Amazonía ecuatoriana. Además, como les comentaba, de las instituciones públicas, locales y las entidades educativas, lo cual permitió que sea un enfoque multiactor, donde participaron diferentes actores. Algo. Sí, Patricia, y cuéntanos sobre las medidas AVE que se implementaron en las chacras. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos y cómo se trabajó, cómo se involucraron estos actores? Ya, en este caso se trabajó con las medidas principales de acuerdo a las características de cada uno de los sectores y sobre todo de la Amazonía ecuatoriana. Recordemos que aquí hay muchas lluvias y
se observaron medidas, se tomaron estas para trabajar medidas en frente de las inundaciones, de las sequías, de la erosión del suelo y la pérdida de semillas. Entonces aquí las acciones en las cuales trabajaron en estas chacras para evitar para contrarrestar todos estos impactos fueron las siembras en las zonas bajas, se les entregaron especies para combatir la erosión, de igual manera especies para que trabajen en agroforestales en el sistema chacra con la reforestación de especies nativas, especies del sector y la diversificación del cultivo, distintas especies como patasmuyo, cacao blanco, entre otras. Esto con el fin de que se mantenga la cobertura vegetal y que puedan trabajar también a través de su mismo sistema, que puedan ir más allá, expandiéndose con el trabajo en viveros y que exista un intercambio comunitario para el conocimiento de este trabajo. Muchas gracias, Patricia. ¿Y cómo fue el involucramiento de estos actores a la hora de implementar estas medidas? También hubo un diálogo en relación a los conocimientos sobre las especies que tenía los participantes, la población local. Claro, de acuerdo a todo esto se basa en conocimientos ancestrales, de acuerdo a la cultura, del trabajo que realizan en cada una de las chacras, este sistema chacra agroforestal viene de generación en generación y de acuerdo a las necesidades de los mismos, además de la identificación de las especies nativas, se les dio especies que solicitaron. Ahora estamos enfrentando un reto que podría decir mucho más allá de muy grande y más marcado en un pensamiento en la conservación. Y esto es bastante motivador, ya que ellos están pensando en que tienen que proteger los márgenes de los ríos porque se les lleva, cuando hay crecientes, cuando existen inundaciones, se llevan la producción. Entonces, a ellos, aparte de proteger sus cultivos, les motiva también la conservación, porque de esa manera se está trabajando con ellos, haciéndoles ver que no solo se trata de sembrar, sino que se trata de conservar por su presente y sus futuras generaciones. Muchas gracias, Patricia. ¿Y cuáles han sido las lecciones aprendidas de este trabajo y los impactos que tú podrías compartir con nosotros? En cuanto a los impactos recurrentes, aquí la erosión, principalmente la erosión, hay ciertas ocasiones donde Esos son los impactos del cambio climático que ustedes han querido contrarrestar, ¿cierto? así es. Los mismos repercuten en la producción alimentaria, la economía familiar y la soberanía alimentaria local. Entonces, estos desafíos están relacionados con cambios en el suelo, la pérdida de la biodiversidad y la transformación de los sistemas productivos tradicionales, del sistema chakra en sí. Por lo que es importante y se les dio a conocer que estas acciones basadas en ecosistemas deben trabajarse en todas las fases del manejo del sistema chakra para sustentar las prácticas tradicionales, porque es lo que se quiere, que se mantengan sus tradiciones, que se las potencie y que puedan, no solo que quede motivado en la gente adulta, sino que se dé a conocer a los jóvenes sobre la importancia y la utilidad de las chakras, ya que se está perdiendo esta identidad cultural y la que se quiere mantener viva y rescatar, ya que representa un futuro para la subsistencia de los mismos, de las comunidades. Gracias. Y claro, estás mencionando, este ha sido, por ejemplo, un resultado positivo, ¿no? Un cambio positivo, que se está revitalizando el conocimiento local, el conocimiento indígena, y lo que quieren ahora es también llamar la atención de los jóvenes, ¿no? ¿Qué otro cambio positivo tú has podido ver a partir de este proyecto? Otro de los cambios importantes que se ha rescatado es que la producción se está enfocando a que sea 100% orgánica. Gracias a las certificaciones orgánicas que entrega aquí en el caso de la Asociación Cayari, hace que estas personas, estos productores se motiven más allá de solo de obtener un rédito económico por la venta de sus productos, sino que están siendo conscientes
de la importancia de un producto que no tenga químicos, un producto 100% orgánico que aparte de beneficiar a su salud, está beneficiando al ambiente. Y aquí no solo se les ha compartido conocimientos conceptuales, sino que se les quiere vincular, se les ha vinculado con las prácticas territoriales existentes dentro de sus sistemas tradicionales de la chacra, para que ellos puedan apropiarse de los mismos y replicarlos desde este enfoque. Es lo que están haciendo. Y lo que a mí me ha dado mucho gusto poder verificar, hace un poquito menos de un mes pudimos visitar dos asociaciones y se ha podido identificar que en realidad este proyecto, este enfoque AVE y GESI está generando frutos. Muchas gracias, Patricia. Y así, como en el caso de Cuenca Verde, lo que comentas es que lo que ves es que se ha mantenido esta práctica y que hay un verdadero interés desde las comunidades en continuar. Entonces, ese es un impacto ya a largo plazo. Ha habido un cambio de prácticas también, ¿no? Que es un cambio que se va a sostener. ¿Tú has observado que otros actores que no hayan participado se han interesado en este proyecto y han preguntado, ¿cómo hago yo también para participar? O quizás ha llamado la atención de las autoridades locales, de los gobiernos locales. ¿Nos podrías comentar si ha generado algún tipo de movimiento de ese tipo como el proyecto de Cuenca Verde? Sí, en efecto, se conversa en algunos de los talleres que se tuvieron dentro de este proceso, de este proyecto, se pudo conversar con diferentes actores de distintas entidades, sobre todo de los gobiernos autónomos municipales, quienes en realidad se interesaron mucho por lo llamativo de este enfoque, la inclusión social y las acciones basadas en ecosistemas, lo cual no solo conlleva a la participación inclusiva de mujeres y jóvenes, sino que también les genera un atractivo del, para que sean quienes tomen la batuta de la protección, de la conservación de cada uno de sus espacios, de sus tierras, de sus chacras, de sus comunidades. Y, y se han preguntado sobre el mismo, incluso si existiría una segunda fase. Y sí, queremos replicar una segunda fase en la cual se va a incluir también aquí viveros. Se está conversando sobre lo mismo de manera interna dentro de la Secretaría. Algo que me llamó mucho la atención es que también se puede aquí a incluirle sobre la soberanía alimentaria que vaya enfocada hacia las comunidades indígenas, sobre todo en cuanto a niños, ya que la provincia tiene un alto índice de desnutrición infantil, algo que sería sí, que sería importante que dentro de un proyecto se pueda integrar este aspecto que no solo nos permita a nosotros llegar con iniciativas para la chacra amazónica, sino que también permita que se pueda fortalecer la soberanía alimentaria dentro de las mismas con prácticas que beneficien a cada uno de los sectores con el cual se pueda llegar dentro del proyecto. Y que este proyecto no solo quede como al terminar el mismo o en un papel, sino que pueda ser replicado más allá de otras instituciones que lo tomen como un modelo a seguir, tanto con el enfoque AVE y el enfoque GESI. Muchísimas gracias, Patricia. Súper enriquecedor todo lo que nos has comentado y este enfoque además que quisieran implementar hacia adelante, considerando también la malnutrición y la revitalización de los conocimientos ancestrales que también están vinculados a prácticas alimentarias, ¿no? Y muchas veces hay plantas que han terminado desechándose o las que no se les ha dado importancia, pero que eran una gran fuente de alimento, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas que se podrían entrelazar también hacia futuro. Bueno, ahora quisiera abrir un poquito la conversación, porque nos han comentado cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Cuenca Verde, cómo se genera este movimiento desde un grupo pequeño de mujeres que termina siendo tan inspirador
que genera un movimiento en el que se terminan involucrando otros actores, incluyendo los gobiernos locales, y muy parecido en el caso de Fodesna, ¿no? Esta revitalización de los conocimientos en torno a la chacra y a los modos de producción indígena, donde a partir de este conocimiento también se diseñan y se implementan estas medidas AVE, y que empiezan ya a ver empiezan este movimiento de articulación con otros actores. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario para las compañeras. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Si se sienten muy tímidos, pueden ponerlo acá en el chat también y yo lo puedo leer. No puedo ver si alguien está levantando las manos. De repente hay 10 manos levantadas que no veo. ¿No hay ninguna pregunta? Voy a ver acá. Bueno, entonces vamos a hacer una dinámica. No sé, Karen o Gaby, si tuviesen alguna pregunta o algún comentario para hasta este momento. Bueno, el silencio me hace suponer que no. Muchas gracias. Les voy a poner acá en el chat una pregunta para como detonar nuestra conversación de cierre general. Si no hay preguntas para las compañeras, entonces vamos a pasar algún comentario o alguna pregunta sobre este espacio en general. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, pantalla, Daya, para ver la siguiente diapositiva? Y ahí podemos anotar en estos post-its lo que nos ha llamado la atención. ¿Qué nos ha llamado la atención de estas conversaciones que hemos tenido? ¿Qué nos llevamos de estas presentaciones, de esas experiencias que ustedes han podido escuchar, de lo que han compartido las compañeras y los compañeros? Pueden tomar notas acá. Pueden entrar aquí en el chat y pueden tomar notas acá en cada uno de estos post-its. ¿Con qué se van de esta conversación, de esta segunda sesión? ¿Qué es lo que se llevan? ¿Qué preguntas tienen? A mí me ha parecido muy interesante ver cómo se genera este movimiento, ¿no? Cómo a partir de acciones que podrían decirse que son pequeñas a una escala muy local, se genera un movimiento primero entre mujeres que va generando como un movimiento de mujeres cada vez más grande que se va incorporando a nivel de las chakras también, la inspiración que existe entre las diferentes personas, tanto así, ¿no?, que luego se genera un movimiento más grande que también atrae y llama la atención de autoridades locales. Y eso es el cambio, ¿no? Así son los cambios sistémicos, se dan desde algo muy pequeño que va convirtiéndose en un movimiento que finalmente termina afectando las prácticas, como hemos visto, y lo ideal, que afecte también las políticas de manera positiva. Si se involucran en las autoridades a escala local, podemos también hacer un cambio en torno a las políticas. Y el cambio de políticas también ya trae cambios más sostenidos, porque seguramente viene luego con líneas presupuestales, etc. Acá estamos viendo algunos comentarios. Voy a ir a la otra página para poder leer bien, que no puedo leer bien. Acá estamos bien. Es inspirador conocer experiencias de proyectos en nuestro contexto latinoamericano. Sí, es verdaderamente inspirador. Y es lo que nos hace falta, ¿no? Escuchar cuáles son estas acciones que ya se están llevando a cabo a escala local y que sí se están generando cambios, para saber y sentir que podemos hacerlo, ¿no?
porque a veces las noticias malas son tan grandes y avasalladoras que perdemos la perspectiva sobre cómo estas acciones a escala local sí pueden generar movimientos. Esto también, ¿no? Desde pequeñas acciones se puede comenzar a realizar cambios. Es posible incluir el enfoque GESI en los proyectos que implementamos desde los fondos de agua, por supuesto. Eso es lo que hemos estado viendo y además el lugar particular, el lugar también privilegiado que tienen los fondos de agua al ser articuladores de diferentes tipos de actores, justamente como tienen esta capacidad de generar movimiento, ¿no? La importancia de identificar y vincular desde la conceptualización de un proyecto los grupos de interés en GESI. Otra persona comenta, me ha gustado mucho el juego de roles, ponerse los zapatos del otro. Muchas veces nos falta esa mirada en los proyectos. Hay otro comentario Claudia, aquí. Sí, adelante. perdóname que te interrumpa, solo porque hay una manito levantada para que lo tengas en cuenta, nada más de Maricela. Gracias. Voy a solamente leer este último comentario. Como líderes y lideresas, es importante que tengamos en cuenta la participación de todos y todas en la implementación de los proyectos AVE. Muchas gracias, Gaby. Sí, adelante la persona que tiene la mano levantada, por favor. Hola, buenos días, gracias Claudia, Gaby y los demás representantes del equipo. No, pues a mí me parece muy interesante, es como el redireccionamiento de conceptos. Como tú lo acabas de mencionar, como los fondos aguas prácticamente este es nuestro trabajo. Linda lo comentaba, lo que pasaba en Cuenca Verde, cómo simplemente potencializando lo que ya se venía haciendo y empoderando a uno de los actores importantes que posiblemente uno en el desarrollo del proyecto no le daba el brillo que tenía que darle, pues logra hacer un cambio muy dinámico cultural y sobre todo en esa zona, que los que conocemos la zona de Antioquia, tiene unos pesos muy fuertes sobre los géneros. Entonces, hoy me llevó eso, ese redireccionamiento y también la identificación de lo que hacemos. Hemos hablado nosotros por mucho tiempo, los que trabajamos en restauraciones, herramientas de manejo del paisaje y eso ha ido evolucionando a que hoy en casi todos los espacios se habla de soluciones basadas en naturaleza. Pero realmente las soluciones basadas en naturaleza fue una transformación y para mí, como una canalización de conceptos donde se vinculó cambio climático y donde se vinculó espacios de género que permitieron construir pues hoy un concepto mucho más robusto, porque al fin y al cabo cuando restauras estás también trabajando en reducción de vulnerabilidad, por ejemplo, en nuestro caso, vulnerabilidad hídrica. Estoy trabajando en una restauración de un ecosistema estratégico para que él recupere su sistema de regular agua y en conclusión lo que estoy es reduciendo también la vulnerabilidad de una comunidad a quedarse con un déficit, ¿no? Entonces, yo me llevo hoy eso, como ese redireccionamiento de conceptos que hoy hacen que soluciones basadas en naturaleza nos permitan encontrarnos o tengan otros conceptos mucho más abiertos, como en definición de abordaje del territorio. Y lo que hacemos los fondos agua con nuestros aliados, con nuestras comunidades, es eso. A mí me parece súper interesante que ya sea en este espacio o hacia adelante también construyamos como esas herramientas que nos permitan leer esa percepción, porque me quedo con el mensaje que decía Karen, creo que es que se llama, que la que primero habló, me olvidó el nombre, es que soy malísima para los nombres, pero una de ustedes mencionaban de que era muy importante, pues eso no saber solamente hay hombres o mujeres, sino también cómo empiezo a medir en estos talleres y en estos espacios esos cambios de percepción, ¿no? Esas herramientas que puedo tener al interior para no solo nosotros tenemos una ficha muy sencilla y hemos ido tratándola de reconstruirla para esos espacios, ya que nosotros pues somos uno de los fondos que trabaja en muchas cuencas. Entonces, no solamente tenemos una, sino que tenemos muchas y tenemos muchos aliados que ejecutan conjuntamente con nosotros en el territorio, pero sí sería muy interesante algunas preguntas que pudiesen construirse en esa ficha. Yo, de hecho,
les pediría como un espacio a Gaby si da la oportunidad de que nos ayuden a revisar esta ficha y si le podemos agregar una o dos preguntas que al final de los talleres podamos ir empezando a leer esas, si hubo ese cambio de percepción o no, y qué nos falta para poder empezar a ejecutarlo mejor. Uno sí lo reconoce en la conversa, en el diálogo, en la práctica, y que eso se traduce pues en efectos positivos sobre la comunidad, pero cómo poder llevarlo a un indicador de medición, por decirlo así. Era como esas dos cositas. Muchas gracias a todas y súper bien los dos ejemplos, tanto de Cuenca Verde como la O de Amazonas. Gracias. Muchas gracias, Marisela. Sí, luego podríamos hablar sobre eso en particular. Pero sí, hay indicadores, por ejemplo, de percepción. Hay una metodología que se llama el cambio más significativo, que se hace a partir de un estudio de percepciones, como que al inicio, el medio, el fin, y así uno puede luego también capturar la narrativa propia, ¿no? de los participantes. Pero podemos hablar de eso en otro momento. Bueno, yo quiero regresar con gusto. Yo quiero regresar a la pregunta que teníamos al inicio, porque teníamos esta pregunta que es gigante, ¿no? ¿Cómo escalar la participación de las mujeres más allá del espacio de la comunidad? Y también teníamos esta pregunta de qué hacer frente al contexto actual político, frente al rechazo de GESI, ¿no? Y claro, uno ve estas barreras y son tan grandes y tan sistémicas, pero ya hemos visto con estos ejemplos que a partir de acciones localizadas, locales, que además se basan en el propio conocimiento de la población local, procesos que son co-creados y no impuestos de arriba hacia abajo, se puede generar un interés genuino, ¿no? De las comunidades y de la población con la que se articula uno, y hay que verlo como una articulación y no como una implementación de proyecto que es como más de arriba hacia abajo. Nos articulamos de tal manera que se empieza ya desde en ese quehacer ya hay un movimiento, ¿no? Hay una intención por el cambio. Ya es un cambio incluir la percepción local, los conocimientos y co-crear. Entonces, si empezamos con ese movimiento, ya es como un efecto mariposa, vamos a decir así, que va a inspirar a los actores locales y también a los otros. Entonces, podemos tener una influencia finalmente también en los gobiernos locales, sí, a partir de acciones pequeñas, concretas, inspiradoras, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y yo les quiero hacer, solamente para cerrar, como que una medición muy rápida de temperatura, y quisiera que pongan aquí en el chat el número. Es que salen, como lo he pegado, sale en... Ay, a ver, voy a ver si puedo cambiar el color. No puedo. Bueno, lo pongo así como está. No sé si alcanzan a leer. No sé cómo cambiarle el color del chat. Aquí está, perdón, ya lo encontré. Ya, a ver, ya está. Creo que ahora sí lo voy a poder pegar bien. No. Bueno, la pregunta es, solamente para que pongan un numerito ahora y que cerremos con esto, es, si después de escuchar la sesión de hoy, ¿qué tan preparados se sienten para implementar medidas AVE que integren realmente el enfoque GESI, ¿no? Entonces, pongan un número donde 1 es recién estamos comenzando y 5 ya lo estamos haciendo de forma sistémica, y van poniendo sus numeritos y con eso podemos ir cerrando. 4, dice Marisela. Súper inspiradora la sesión de hoy. Súper inspiradora la sesión de hoy, además aprender de las actividades que ya se están llevando a cuenta. Y, perdón, estoy con el teléfono viendo los mensajes de mis compañeros al mismo tiempo. Además, lo bonito de esto es que estamos en diferentes momentos de implementación y de aprendizaje, y que justamente eso es lo que promueve el intercambio y el aprendizaje entre pares, ¿no? Que vengan aquí fondos que tienen un poquito más de experiencia a contar lo que vienen haciendo, es muy inspirador y nos anima también a seguir con lo que estamos
haciendo. Bueno, entonces les agradezco mucho por su participación y por esta sesión que termina con unos comentarios muy positivos e inspiradores. Y nos vemos entonces en la próxima sesión, que será el próximo martes. No sé si alguna colega quiere también decir algo, Karen o Gaby. No, muchas gracias por su participación activa hoy. Gracias, colegas. Muchas gracias a ustedes. Que Muchas tengan buen gracias. rico. Gracias, hasta el martes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.